Hola amigos, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno poder encontrarnos otra vez para compartir un rato la palabra del Señor. Habíamos estado leyendo, estudiando el Evangelio de Lucas. Habíamos visto comenzado el capítulo 19, la historia de Jesús entrando a Jericó, encontrándose con Zaqueo. Después Jesús también en Jericó refiriendo una parábola sobre las 10 minas, ¿no? Hoy nos tocaría continuar a partir del versículo 28, en donde nos dice que Jesús retoma el camino a Jerusalén. Tenemos que tener en cuenta el contexto. Jesús estaba en el último viaje hacia Jerusalén. Y especialmente ahora nos adentramos en la última semana, en la semana llamada Semana Santa, la última semana en que Jesús caminó como un hombre sobre esta tierra. Entonces nos estamos refiriendo a un hecho importantísimo en la historia de la humanidad, un hecho realmente trascendental y dramático, donde van a suceder cosas muy importantes, no solamente en la tierra, porque básicamente en la tierra no sucedieron cosas muy importantes, más allá de lo que sucedió en lo personal en la vida de Jesús y sus discípulos, pero sí vamos a adentrarnos en una semana que culmina con un hecho trascendental en el mundo espiritual, en ese mundo, en esa realidad espiritual que tanto nos cuesta percibir y tanto nos cuesta comprender y ver, ¿no? Pero que es tan real o más real que la realidad que nosotros podemos percibir tocando o sintiendo a través de nuestros sentidos. Bien, dice así el versículo 28. Dicho esto, está haciendo referencia a lo que Jesús venía diciendo antes, en los párrafos anteriores, en donde Jesús nos relataba la parábola. Dicho esto, comenzó el viaje. Jesús retoma el camino hacia Jerusalén. Estábamos más o menos, nos quedan unos 27 kilómetros para llegar a Jerusalén. Es la distancia que había entre Jericó y la ciudad capital. Dice que iba delante Jesús, delante de las personas, subiendo a Jerusalén. Y esto tenemos que prestar atención a los detalles. ¿Por qué? ¿Qué nos quiere decir el evangelista con cada una de estas palabras que pone? Primero, iba adelante, es como, dicho esto, como que terminó un momento y ahora empieza un momento trascendental. Ahora empieza algo diferente de lo que veníamos viendo hasta ahora en este viaje. Que si bien ya habíamos visto que Jesús le había anunciado claramente, antes de entrar a Jericó, les había anunciado a los discípulos lo que iba a pasar en Jerusalén, porque los discípulos estaban tristes y estaban asustados. Todo lo que sucedió en Jericó, la sanidad del ciego, Bartimeo, después Zaqueo y un montón de cosas que habrán sucedido en esos días ahí en Jericó, es como que marcaron una distensión en el relato. Ahora, dicho esto, habiendo pasado esto, recomenzamos y empezamos la última semana. Y Jesús toma la delantera. Jesús es el que ahora guía a una multitud que ya iba creciendo cada vez más. Era cada vez mayor la multitud. Cada vez había más gente que lo seguía. Y tenemos que tener en cuenta que la multitud que acompañaba a Jesús no solamente lo acompañaba a Jesús porque Jesús iba hacia Jerusalén, sino porque justamente toda esa multitud iba a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua, la fiesta más importante del pueblo de Israel, del pueblo judío. Así que él iba adelante, seguido de esta multitud que cada vez estaba más entusiasmada y cada vez tenían en su mente la idea de que el Mesías estaba realmente presente en la persona de Jesús. Era una hora decisiva, una hora trascendental. Y él se pone, aún sabiendo lo que le espera en Jerusalén, él se pone de una manera determinada adelante de la multitud. Él guía a la multitud. Él va directamente a cumplir su misión. Y en esto podemos ver una diferencia entre Jesús y los fundadores de las otras religiones que hoy podemos encontrar en nuestro planeta, ¿no? La mayoría de estas personas fundaron una religión. Acá vemos que Jesús no viene a fundar una religión. Jesús viene a cumplir una misión. Estaba absolutamente determinado en hacerlo. Él iba a cumplir esa misión. Y esa misión
no significaba su exaltación como persona, como ser humano, significaba su humillación. Dice que Él se humilló a sí mismo y se humilló hasta lo sumo y tomó forma de hombre, y no solamente, sino que murió de la peor muerte, la muerte de la cruz, la muerte en la cruz, porque Jesús tenía en mente no la realidad que nosotros podemos percibir acá, como cualquier fundador de otra religión tiene, el instaurar un sistema religioso que permita a los hombres que están acá vivir mejor, superarse, salir adelante en la vida. Jesús viene en la mente con una misión que tiene que ver con el mundo real, que es el mundo espiritual. Una bomba, literalmente una bomba que iba a explotar de tal forma que iba a torcer la historia de la humanidad. Y así fue. Así que Él, en ese caso, vemos que Jesús no vino a fundar una religión, vino a instaurar o a fundar un reino. Por eso la fe cristiana no es una religión, sino que es la fe en el reino que Jesús vino a fundar, que era Él mismo. Él mismo era el reino revelado de Cristo. Nosotros no venimos a cumplir normas o ritos que nos impone una religión fundada por un tal Jesús. Nosotros venimos y aceptamos participar y tenemos el privilegio, porque fuimos llamados para eso, y Dios en su misericordia nos ha dado esa posibilidad de participar de un reino cuyas leyes no van a gobernar ciertos aspectos de nuestra vida, sino que van a gobernar y van a afectar toda nuestra vida, en todos los aspectos de la vida. Las leyes del reino van a afectar mis relaciones humanas, las relaciones humanas que yo tenga, va a afectar la manera en que yo administro y manejo mi dinero, la manera en que yo administro y manejo mi tiempo, porque me va a afectar toda mi vida y va a traspasar toda mi vida. Esa es una diferencia importante que podemos encontrar acá. Jesús no va a Jerusalén a imponer o a dictar o a obligar a los demás a aceptar una religión, como por ejemplo tenemos una de las religiones importantes del mundo fue impuesta por la fuerza, ¿no? Por la fuerza de la espada y de manera violenta. Jesús no viene a imponer nada, Jesús viene a cumplir una misión espiritual, que después iba así a hacer la revolución, no de afuera hacia adentro con violencia, sino de adentro hacia afuera, en los corazones de todos aquellos que entendiéramos y pudiéramos aceptar, y pudimos aceptar su reino. Bien. Dice, aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania. Betfagé es una aldea, una localidad que no se puede identificar, hoy por la arqueología no lo ha podido identificar, porque evidentemente era una aldea muy chiquita, y la arqueología generalmente identifica más fácilmente ciudades grandes que han tenido casas o edificios importantes, muros. Entonces, con las excavaciones se puede de alguna manera rastrear e identificar la ubicación de determinadas ciudades. Pero las aldeas generalmente se pierden porque eran construcciones más rudimentarias, que el tiempo y la erosión hicieron desaparecer. Pero sí más o menos podemos darnos la idea de que estaba entre el Monte de los Olivos y Jerusalén, y estaba enfrente de otra localidad sí que conocemos y sí que se identificó, que es la ciudad de Betania, la ciudad en donde vivían el amigo de Jesús, Lázaro, y sus dos hermanas, María y Marta. Así que dice que llegando cerca de Betfagé y de Betania, es decir, ya estaban ahí a 3 kilómetros, 4 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos. Y le dijo, vayan a la aldea de enfrente. Es decir, si Jesús siempre que venía hacia Jerusalén se hospedaba en la casa de estos amigos en Betania. Así que si dice, vayan a la aldea de enfrente, se está refiriendo a que vayan a Betfagé. Vayan a Betfagé y al entrar en ella van a encontrarse con un pollino atado,
Vamos a ver, en el relato de Mateo nos dice que se va a encontrar con un asna que tiene un pollino. El pollino es la cría del asno, es el asno joven. El pollino era un asno que no había sido montado jamás, así como el caballo se llama potro, en este caso el asno cuando es joven se lo llama pollino. Así que había un asna atada, según el relato de Mateo, y el pollino junto a este animal de carga que se utilizaba para carga. No tenía ningún ribete honorífico como el caballo o el camello que implicaban otra categoría. Este era un animal de carga. Así que Jesús los manda a la aldea de enfrente, seguramente alguien que conocía a Jesús, pero fíjense cómo acá observamos una visión profética de Jesús. Sabía lo que ellos iban a encontrar cuando llegaran a Betfagé, porque dice, al entrar en ella, inmediatamente cuando entraron a la aldea esta de Betfagé, iban a encontrarse con el asna y el pollino atado en un palenque en algún lugar, el cual ningún hombre ha montado jamás, la cría del asna, ¿no? Desátenlo y tráiganmelo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, le van a responder así: porque el Señor lo necesita. Eso era suficiente. Es decir, el dueño, si reclamaba, esa era la respuesta que tenían que darle. Y fueron los que habían sido enviados y así encontraron, como se les dijo, el asna y el pollino atado. Y cuando estaban desatando el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatan el pollino? Y ellos le dijeron: porque el Señor lo necesita. Fíjense cómo Jesús prepara, ya estaba preparado desde antes, y Él de alguna manera arma su entrada última a Jerusalén. Siempre había venido a Jerusalén mezclado en la multitud de manera incógnita, y por ahí sobresalía dando alguna enseñanza en el templo con algún milagro en Jerusalén, y siempre fue rechazado, siempre fue maltratado. Pero esta entrada a Jerusalén iba a ser la última e iba a ser especial. Así que fíjense que cuando los dueños reclamaron, la respuesta, el que el Señor lo necesita, fue suficiente, y ellos se lo dejaron, porque dice: y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, ¿no? Pusieron el manto como montura y Jesús lo sentaron encima. Fíjense la profecía que se está cumpliendo. Acá no la menciona Lucas, sí la menciona Marcos, sí la menciona Mateo en el relato de la entrada triunfal a Jerusalén, pero vamos a ir directamente a la profecía que se está en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 9, fíjense, versículo 9, dice: alégrate mucho, hija de Sión. Esto sí está mencionado en Mateo, ¿no? Mateo hace mención al cumplimiento de la profecía, lo mismo que Juan, el Evangelio de Juan. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Qué lindo, ¿no? Porque esto estaba profetizado hacía muchísimos siglos, y Jesús justamente ahora está a punto de cumplir esta profecía. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, cabalgando sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. Y desde el río, a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla cómo Jesús está cumpliendo esta profecía. Y lo hace de manera milagrosa, porque él recién llegaba a la zona de Jerusalén y ya sabía que estaban esos animales ahí. De alguna manera es algo milagroso, es algo extraordinario, que no es normal para nosotros, pero es común, es extraordinario para nosotros, pero muy común para Dios y los principios que regulan el reino de Dios, ¿no?
Así que esta profecía es la que Jesús está a punto de cumplir, por eso dice, es necesario. Por eso dice Jesús, díganle a los dueños cuando les reclamen, el maestro, el Señor lo necesita para esto. Para eso nació ese pollino, para eso esa asna quedó preñada y tuvo el pollino un tiempo atrás y ahora ese pollino estaba en la edad justa y sobre ese pollino había Dios hablado al profeta Zacarías cientos de años antes. Qué cosas, ¿no? Por eso les decía que cada detalle de este hecho y de todo lo que viene ahora, el relato de esta última semana, cada detalle es trascendental. Ese pollino no era cualquier pollino, era el pollino del cual Dios le había hablado a Zacarías y Zacarías escribió cientos de años atrás. Así que lo sentaron a Jesús allí y dice que a su paso tendían sus mantos por el camino. La gente que estaba ahí, que era la multitud, cuando lo vieron así, sentado sobre un pollino, que así habían entrado varios reyes, ¿no? Le ponían sus mantos. Es más, iban y cortaban ramas y ponían y lo usaban como si fuera dándole honor, poniéndole una alfombra al rey que entraba. Y voy a leer el relato en Mateo, perdón. Y trajeron el asna y el pollino, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante, ahora Jesús no iba adelante, Jesús iba en el medio, había un grupo que iba adelante, la gente que iba adelante y la que iba detrás también, aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Esto está haciendo referencia, y fíjense que este canto no es que a la gente se le ocurrió. La gente está cantando el Salmo 118, que se cantaba generalmente en ocasiones y en fiestas alegres, ¿no? Si leemos el Salmo 118, el versículo 25 dice, oh Jehová, sálvanos ahora. ¿Qué eso significa? Hosanna, ¿no? Hosanna significa sálvanos ahora. Dice el 25, oh Jehová, Hosanna, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene, dice el versículo 26, en el nombre del Señor. Desde la casa de Jehová, es decir, desde Jerusalén, os bendecimos. Qué lindo, cómo se cumple, impresionante esto, ¿no? Ahora venía a cumplirse todo. Ahora era el momento, ahora era la hora marcada desde la eternidad y hasta la eternidad. La hora que es la hora de nuestra bendición, la hora que significó la hora de nuestra alegría hoy, es la hora de nuestra gratitud, porque a partir de la muerte y de la resurrección de Jesús y de todo lo que Jesús hizo en ese momento, en esa semana, es que nosotros podemos estar hoy acá, regocijándonos en la salvación y en la gracia de Dios. Así que, Hosana, sálvanos ahora. Era un clamor. Ahora, yo quisiera que pensemos un ratito antes de terminar lo que la multitud estaba sintiendo. Fíjense que si bien es la entrada triunfal de Jesús, no es la entrada de un rey que viene a conquistar. Es porque tenemos que volver a lo que decía Zacarías. Es el rey justo, salvador, humilde. La entrada, si bien es triunfal, porque esta vez sí se hizo notar cuando él entró, su entrada era como el rey humilde, el rey salvador. Y la gente que clamaba, sálvanos ahora. La gente estaba hambreada, sometida, empobrecida, necesitada del Mesías. Y Jesús era su esperanza. Lo habían visto en el camino, habían visto lo que él enseñaba, lo que él hacía, el poder que él irradiaba y manifestaba. Entonces, ahora sí, era la esperanza de Israel, el cumplimiento de las profecías esperadas por tanto tiempo. Por eso el clamor, Hosana, sálvanos ahora, Rey justo, Rey humilde, que venía en una cría de asna sentada. Así que era un canto de alegría y estaban recitando el Salmo 118. No es que lo decían porque se les ocurrió en ese momento, ¿no? Así que
Vamos a terminar acá y completamos el relato la siguiente semana, pero yo quiero que en algún momento podamos reflexionar sobre esto y reflexionar sobre el momento, ¿no? Es un momento tan crucial, tan hermoso, tan maravilloso. Es historia, estamos leyendo lo que pasó, pero en realidad ese hecho tiene un eco en la eternidad que sigue vibrando y es tan presente como en aquel momento, ¿no? Qué lindo que podamos decir nosotros y sentir lo mismo que sentía esta multitud. El rey humilde, el rey que no viene a imponer nada, no viene por la fuerza, no viene con espada, no viene con reglas, no viene con un montón de cosas para imponernos es el Rey justo, es el Rey salvador. Y qué lindo que puedan hacer en nuestro corazón este clamor y esta alabanza, clamor que surgió en el pueblo. Sálvanos, oh Dios, ahora. Sálvanos de nosotros mismos, sálvanos de esta realidad, sálvanos de la oscuridad, sálvanos de nuestros pecados. Eso era, ¿no? Sálvanos de nuestra pobreza, de nuestra ignorancia. Sálvanos, Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. Nos vemos la próxima. Gracias.